cielos. Y dije, te ruego, oh Jehová, de los cielos, fuerte, grande y temible, que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos. Vemos ahora mismo cómo Dios está llamando a un pueblo, cómo Dios está llamando a un pueblo en ponerse en posición. Vemos que Nehemías era copero del rey. Y él estaba en una posición, a un nivel alto, en un nivel donde él probaba la comida del rey para que si la habían envenenado o el vino. Pero él estaba en una posición de visión, en un lugar grande, amplio. Pero ahora escucha que sus hermanos, el remanente, la palabra remanente, eso es el pueblo, el pueblo que ha quedado, el pueblo escogido, los que escaparon. La palabra remanente significa los que escaparon. Y todavía hay un remanente de Dios que ama la palabra del Señor. Hay un remanente de Dios que, aunque ande por pruebas, luchas, dificultades, aunque ande por momentos difíciles, hay un remanente que ama a Dios. Y no importa qué, se van a guardar para Dios en momentos difíciles. Pero hay personas que tienen ese llamado como Nehemías, sienten el dolor por el pueblo de Dios, sienten un deseo para hacer una diferencia en el pueblo de Dios. Y qué importante que hagan hombres y mujeres de Dios con un deseo de hacer una diferencia, con un deseo de edificar al pueblo del Señor. Qué importante, necesitamos esta ciudad de San Bernardino, que vemos, gloria a Dios, que hay una necesidad grande en San Bernardino, que hombres y mujeres de Dios nos levantemos a edificar y anunciar las buenas nuevas de la salvación. Aleluya, a tantas vidas perdidas. Vemos cómo los niños son afectados, los jóvenes, muchos son afectados por los vicios, las drogas, las pandillas. Vemos el resultado que la iglesia, Dios está llamando a un pueblo a desear, querer restaurar a un pueblo. Qué importante que haga un deseo en sus corazones, porque todo el que ama a Dios desea que su prójimo esté restaurado. Todo el que ama a Dios desea que la iglesia esté bendecida. Todo el que ama a Dios desea que los pastores, que Dios le levante las manos a los pastores, que Dios le levante la mano a los ministros, que Dios le siga dando fuerza a todo aquel que está edificando en el pueblo de Dios para restaurar una fortaleza en el pueblo de Dios. Necesitamos hombres y mujeres intercediendo. Hombres y mujeres dedicados a Dios con un deseo vivo, porque lo que estamos viendo es que necesitamos un plan. Así como Nehemías, él preparó un plan. Él comenzó a orar y comenzó él a ver cómo podía él edificar a Jerusalén, cómo él podía edificar. Y yo estoy más de seguro que a todo creyente que me está escuchando, tú eres llamado por Dios para edificar, eres llamado por Dios para bendecir, que seas bendición en la iglesia donde estás, seas bendición en el ministerio, los pastores sigan con la fuerza de Dios, edificando, enseñando, haciendo discípulos de Cristo. Porque qué importante es enseñar al pueblo de Dios ser discípulos de Jesucristo. Qué importante. Esa es la misión. Cuando una persona comienza a entender y formar discípulos, comenzamos a ver personas que comienzan a restaurar una ciudad. Qué importante es entender que cuando anunciamos el evangelio de Dios, le estamos dando la esperanza a alguien para querer restaurar, para querer bendecir, para querer trabajar en la viña del Señor. Qué importante es, gloria al Señor. Ahora nosotros, en el tiempo que estamos viviendo en un tiempo donde vienen malas noticias.
Vienen noticias malas y tristemente sabemos que por cierta gente, a veces hay personas que han hecho daño al evangelio, daño con su comportamiento, daño porque han herido muchas almas. Usted sabe qué, pero vamos a hablar de edificar. Vamos a buscar esas almas heridas. Vamos a sanar esas almas heridas, esas almas lastimadas. Vamos a traerle, aleluya, a Cristo. La Biblia enseña que por medio de la llaga de Jesucristo somos sanos. Somos sanos. Puedes estar pasando en estos momentos un dolor bien profundo en tu vida. Puedes estar pasando la prueba más fuerte en tu vida y Dios quiere sanarte. Dios quiere bendecirte. Por eso es bien importante que en el evangelio hayan Nehemías, hagan hombres y mujeres de Dios con un deseo vivo para que manden las buenas nuevas de salvación, las cuales restauran el alma de un pueblo, de una comunidad. Necesitamos que volver a traer a Cristo en los hogares. Haga su culto de hogar. Enséñele a sus hijos orar. Enséñele a sus hijos quién es Dios. Enséñele a sus hijos. Tome su tiempo para compartir tiempo con sus hijos. Vivimos en una sociedad donde muchos hijos están en el mundo. Muchos se van para el mundo porque están buscando un amor. Están buscando que alguien los ame. ¿Y cómo viene el amor de Dios? Un hogar necesita a Cristo. Un hogar necesita el poder de Dios para que sus hijos puedan sentir el amor de Dios en usted. Sus hijos, una congregación necesita un pastor que ame las ovejas. Vivimos en un tiempo donde el enemigo ha destruido el amor en muchos lugares. Muchas personas están pasando por tantas cosas, pero Dios quiere que usted sea la persona que muestre el amor de Cristo hacia las vidas. Nehemías, con la acción que Nehemías hizo, él comenzó a demostrar un amor que él tenía para el pueblo de Dios. Y esto es lo que va sucediendo. Que cuando usted tiene un deseo de Dios. Usted tiene un deseo de Dios para edificar. Usted tiene un deseo de Dios para ayudar. Usted tiene un deseo de Dios para glorificar el nombre del Señor. Se levanta Sanballat y Tobías. Siempre el enemigo envía a alguien para querer detenerte. Siempre el enemigo envía a alguien para querer molestar la obra de Dios. Siempre el enemigo envía a alguien para que pierdas la visión en lo que comenzaste a hacer. Por eso es bien importante lo que usted comenzó a hacer, termínelo. Si Dios le puso un deseo vivo en usted, en trabajar y salvar almas, siga salvando almas. Porque la Biblia enseña el que gana almas es sabio. Es bien importante entender que usted puede ser un cantante, usted puede ser un músico, usted puede ser un pastor, no importa, usted puede ser el que maneja la guagua de la iglesia y recoge gente, usted puede ser el que limpia la iglesia, pero lo que usted hace es bien importante. Hágalo con el amor de Dios, sabiendo que usted está siendo útil en las manos de Dios. El enemigo es un experto en querer sacar a muchos de la voluntad de Dios. Si el enemigo logra, por eso hay muchas ruinas. En el tiempo de Nehemías, las paredes de Jerusalén fueron quemadas y vemos que el enemigo desea destruir lo bueno. El enemigo desea destruir lo que edifica. El enemigo desea, pero nosotros tenemos que perseverar en las cosas puras, en las cosas santas. ¿Sabe? Sobre toda cosa guardada, tenemos que guardar nuestro corazón. Sanballat y Tobías, el espíritu de Sanballat y Tobías es dañar tu corazón.
el que se opone contra uno cuando uno quiere alcanzar, edificar para Dios. Esa persona, ese espíritu que utiliza personas para oponerse, lo que va pasando es, el enemigo desea que se enfríe el deseo en tu corazón de edificar para Dios. Y Nehemías tenía su mirada puesta y confiada en Dios. Y aun cuando vino un profeta asalariado que le dijeron a ver para si lo podían utilizar para desviar a Nehemías de su trabajo, Nehemías, con sus palabras bien seguras, porque su mirada estaba en reedificar, edificar a Jerusalén, él dijo: un hombre como yo ha de huir. En otras palabras, le estaban tratando de poner temor a Nehemías. Cuando tú comienzas a edificar para Dios, el diablo quiere poner temor. Cuando comienzas a edificar para Dios, el diablo quiere quitarte el deseo de trabajar para Dios. Por eso es importante saber identificar los espíritus. Nuestra lucha no es contra sangre ni carne, pero hay momentos que hay personas que se dejan usar por el diablo. Pedro se dejó usar por el diablo. El apóstol Pedro, en un momento, Cristo dijo: ¿quién dicen vosotros que yo soy? Y él dijo: tú eres el Cristo. Y dijo: Pedro, esto no te lo reveló sangre ni carne. Y el próximo segundo se está dejando usar por el diablo para que Cristo no fuera a la muerte de cruz. Y Cristo le dice: quítate delante de mí, Satanás. Porque Cristo tiene discernimiento. Y cuando nosotros estamos en Cristo, Él nos da discernimiento para saber cuándo es el diablo tratando de detener la obra de Dios. El enemigo le gusta detenerlo de Dios. Quizás usted es una persona llamada en Cristo a interceder. Y el enemigo quizás te está atacando de diferentes maneras para que no seas un intercedor, para que no seas una intercedora, para que no te dediques a la oración, porque orando edifica. Dice la Biblia que la oración del justo puede mucho. Vemos nosotros que necesitamos a los intercedores en la iglesia. Necesitamos a los que oran. Muchas veces no son los que se ven al frente, son los que están orando. Son los que están cargando al pueblo en rodillas. Porque qué importante que el pueblo de Dios regrese a la oración. Qué importante que Nehemías mostró un carácter saludable, un carácter de Dios. Él llevó a Dios su problema, su carga. Él puso sus ansiedades sobre él, en el único que podía cuidar y ayudar a traer solución en un tiempo de crisis. Dios le dio a Nehemías la sabiduría. Pero qué importante que nosotros hablemos con Dios. Qué importante que cuando muchas cosas a nuestro alrededor que nosotros con nuestra fuerza y con nuestra sabiduría no podemos arreglar, como Nehemías, él confió en Dios. Eso es lo que Dios está llamando: líderes que confiemos en Dios. Líderes que pongamos a Dios como el todo. Porque la Biblia dice: sin mí nada podéis hacer. No podemos hacer nada sin Cristo. ¿Sabe? Qué lindo que trabajes para Dios, qué lindo. Pero ¿sabes qué? Sino cualquier cosa que nosotros la hacemos porque Cristo nos da la fuerza. Y cuando nosotros no podemos, clamamos a Él y nos da fuerzas para continuar. Los apóstoles, llegó un momento donde después que fueron bautizados con el Espíritu Santo en Hechos capítulo 2, más adelante tuvieron que orar otra vez que Dios los llenara, y de nuevo Dios los llenó para que continuamente anunciaran la palabra, lo que es el poder de la oración. Nehemías fue un hombre revestido en creer quién era Dios. Él oró a Dios.
Y cuando nosotros como hombres y mujeres de Dios, jóvenes, jovencitas de Dios, niños, hay niños como Samuel, profeta Samuel, cuando nosotros oramos y confiamos en Dios y esperamos en Dios, vamos a ver buenos resultados, porque Dios es el que da buenos resultados a través de su poder, porque de Dios es el poder. ¡Qué lindo! ¡Qué buen ejemplo nos dio Nehemías! ¡Qué buen ejemplo en una circunstancia! En una circunstancia, él se puso triste. El copero del rey siempre tenía que estar alegre alrededor del rey. Pero el rey notó que Nehemías no estaba alegre. Y digo, pero ¿cómo yo voy a estar alegre si el pueblo de Dios está en ruinas? ¿Cómo voy a estar alegre? Y cuando usted ama a Cristo, usted dice, pero ¿cómo yo voy a estar alegre cuando el pueblo de Dios está dividido? ¿Cómo vamos a estar alegres cuando el pueblo de Dios está comparándose al uno al otro? ¿Quién es el mejor? ¿Quién predica mejor? ¿Quién tiene la iglesia más llena? ¿Quién tiene más miembros? Mire, hermano, vivimos en un tiempo donde hay una crisis, donde tenemos que nosotros a ir a Dios, orarle a Dios, para que todos nosotros que fuimos llamados por Dios, podamos venir en un de acuerdo. Mire qué lindo sería, los pastores, los ministros, todos vengamos en un mismo lugar y alabemos a Dios. Pero lo que va sucediendo es que el enemigo le gusta tener la iglesia dividida. El enemigo le gusta tener la iglesia alejada, separada. Cuando Dios nos llamó a edificar la iglesia, el que se va a ir para el cielo es una sola novia, la iglesia de Cristo. Nosotros somos, este es el templo del Espíritu, nosotros somos la iglesia. Y vemos tanta ruina de división, tanta ruina y cómo el pueblo de Dios se golpea el uno al otro. Y no estamos viendo, es el enemigo, es obra del enemigo. El enemigo vino a matar, robar y destruir, mas Cristo vino a darnos vida en abundancia. Cuando nosotros hacemos como Nehemías, el Espíritu de Dios viene sobre nosotros para edificar. El Espíritu de Dios viene sobre nosotros y nos da sabiduría para restaurar a un pueblo herido, para levantar las manos del caído, para fortalecer las rodillas que se han paralizado. Oh, gloria en nombre de Jesús. Qué lindo cuando un pueblo va a Dios. Qué lindo cuando volvemos a decir, hay que volver a Jehová. Y Nehemías dándonos el ejemplo más lindo, que él fue a Dios. ¿Qué está haciendo usted en estos momentos? ¿O usted está yendo a Dios o usted está tratando de resolver todos los problemas con su fuerza? ¿O usted está yendo a Dios y esperando en Dios? ¿O usted está tratando de resolverlo y lo que sigue haciendo es haciendo las cosas peores? ¿Cómo se salva un matrimonio? Yendo a Dios. ¿Cómo nuestros hijos vienen a Dios? No reprendiéndolos todos los días, yendo a Dios. Dios, dame la sabiduría cómo amar a mis hijos. Cómo una iglesia mire, las mismas congregaciones, cómo Dios comienza a restaurar una iglesia. Porque los líderes hay que volver a Dios. En el libro del profeta Joel estaba hablando que todos los líderes vamos a llorar en el altar. Que Dios perdone todos nuestros pecados, para que venga momentos de refrigerio para nuestras vidas. Vemos, Nehemías se humilló delante de Dios. Él incluyó su vida. Perdónanos, Dios. Daniel, cuando Daniel oró, él también se incluyó. Él no dijo, tu pueblo ha pecado. Hemos pecado contra ti. Y cuando nosotros nos incluimos como pueblo y decimos, Señor, perdónanos, hemos fallado-te, nos hemos alejado, perdónanos, Señor. Dios comienza a restaurar a
todos, nuestro hogar, nuestra familia, el ministerio. Dios comienza a sanar, Dios comienza a hacer milagros, prodigios, derramar del poder del Espíritu Santo y fuego. Pero eso es cuando todos nosotros comenzamos a entender que es necesario humillarnos delante de un Dios vivo, delante de un Dios poderoso, delante del único Dios que puede traer nos puede dar una buena sabiduría para tratar, para arreglar una situación que con nuestra fuerza no podemos. Si usted ha tratado, usted está tratando de arreglar todo con su fuerza, se va a desgastar. Si usted está tratando de con su fuerza y con lo que usted sabe y con su sabiduría de arreglar los problemas, usted se va a desgastar, se va a cansar y quizás va a entrar en depresión. Pero si usted comienza a confiar en el único Dios de los cielos y de la tierra, y usted comienza a dedicarse a Dios y buscar el rostro de Dios, usted va a ver que el que comenzó la buena obra la perfecciona hasta el día de la redención. Por eso es necesario trabajar con sabiduría, como trabajó Nehemías. Nehemías trabajó con sabiduría. Él tomó tiempo para observar el problema. Se quedó callado, no le mencionó a nadie la situación. Y cuando miró, calculó, se puso a orar, a meditar y llevárselo a Dios. Y Dios le concedió gracia delante del rey. Le dio favor. ¿Qué hace la oración? Te trae favor. Te trae gracia. Y vemos nosotros que Nehemías recibió favor. Dios le dio favor porque Nehemías confiaba en Dios. Y Dios te está llamando como el Nehemías. Dios te está llamando como el líder. Dios te está llamando como la mujer, el hombre, el joven, la jovencita de Dios. Para darte favor, para darte gracia, para darte sabiduría, para arreglar situaciones que mente humana no puede arreglar. Para arreglar circunstancias que mente humana no lo puede hacer. Y ahí cuando usted comienza a darle la gloria a Dios, Dios te sigue dando sabiduría. Y cuando usted le sigue dando honra a Dios, Dios te sigue dando gracia con Dios y con los hombres. Por eso es bien importante siempre entender que cuando usted va a hacer algo y hay muchas circunstancias fuera de control sucediendo, hay un Dios que tiene una solución. Pero necesitamos hombres y mujeres de Dios con ese temor reverente que tuvo Nehemías. Y dijo, yo voy a meter a Dios en mi problema. Voy a poner a Dios en lo que el enemigo está tratando de usar esta circunstancia para ponerme triste. Pero yo voy a meter a Dios en esta circunstancia para que Dios se glorifique en lo que está sucediendo. Por eso es bien importante entender, Dios te quiere ayudar. Dios te quiere ayudar. No importa qué difícil el asunto se ha puesto, Dios te quiere ayudar. Recuérdate, Dios ayudó a Nehemías y Dios es el mismo Dios ayer y hoy y por todos los siglos. Dice la Biblia, clama a mí y yo te responderé. En estos momentos voy a hacer una oración. Padre, en estos momentos oro por todos los que están escuchando. Clamo que tu presencia venga sobre sus vidas, Dios. Sana heridas que están en los corazones, Padre. Levanta manos caídas. Fortalece, Dios, a un pueblo. Fortalece un pueblo que te necesita, Dios. A los pastores dale gracia y fuerza. A los evangelistas, a los profetas, a los maestros. A cada líder, Dios, levanta con tu gracia y con tu poder y con tu amor. Levanta jóvenes, niños, damas, caballeros a edificar las murallas de tu pueblo. En el nombre poderoso de Jesús. Gracias, Señor. Dios les bendiga. El pastor Joel Soto. Cada jueves a la 1 de la tarde estaremos trayendo palabra de Dios.